Nieto, frente a qué estamos, dice Andrés Manuel López Obrador que no, hasta prensa FIFI califica reforma y pues hay una impunidad legal, cierta, él lo dijo desde campaña, ayer lo abordé con Pepe Gil Olmos de Proceso, Eduardo, de que el presidente no puede ser castigado, pero también sale como una especie, se pudiera ver hasta como defensa de Peña Nieto, o ¿cuál es tu perspectiva al respecto, mi estimado? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, me da mucho gusto saludarte. Me parece que lo primero que habría que tener en cuenta respecto a esta acción que ha emprendido el consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto es que se trata de una controversia constitucional. Es decir, hay un conflicto entre poderes, entre el gobierno federal de Peña Nieto y las autoridades electorales de Chihuahua encabezadas por el gobernador, y en esta circunstancia lo que hace el consejero jurídico de la presidencia es pedir a la Corte, a la Suprema Corte, que intervenga en este conflicto entre poderes y que impida una serie de acciones que atribuye eh, el gobierno del presidente Peña Nieto al gobierno de Chihuahua y a sus instancias, a su fiscalía y también a las autoridades judiciales de Chihuahua. Esto es de lo que se trata, más que un amparo, es una controversia constitucional la que ha planteado el gobierno del presidente Peña Nieto, pero desde luego esto es algo insólito, porque se trata de frenar toda acción de las autoridades chihuahuenses, tanto del gobernador Javier Corral como de las instancias judiciales de Chihuahua, que pretendan emprender alguna acción en contra de algún funcionario federal. Desde luego, como no hace distingos, ha lugar a entender que entre esos funcionarios federales está el propio presidente de la República. Entonces, de esto es lo que hay, tiene un carácter insólito, porque sí pareciera pretender que el gobierno o las autoridades chihuahuenses no puedan hacer nada en contra de algún funcionario federal. Esto es lo que tendrá que determinar la Suprema Corte de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, sobre si hay este impedimento desde el plano de la justicia federal respecto a que autoridades estatales puedan actuar contra algún funcionario. Pero fíjate que otro No es aspecto amparo es que no entonces, solamente es contra un funcionario, pero no es... sino también contra exfuncionarios. Es una acción que tiene un carácter para mí insólito, porque yo no recuerdo que hubiera alguna acción en esta forma, una controversia constitucional de este carácter, porque, insisto, se trata de inmovilizar a las autoridades chihuahuenses respecto de cualquier acción contra cualquier funcionario o exfuncionario federal, porque ahí en la lista de cosas que pide el consejero jurídico, pues sencillamente se trata de inmovilizarlo. Lo cual desde luego es sin duda algo insólito, que claro, quienes han opinado de este asunto de distintas opiniones, pues ven como una acción de protección del presidente respecto de futuras acciones de las autoridades chihuahuenses. Y esta es otra circunstancia, no solamente sobre lo que han hecho las autoridades chihuahuenses, sino también contra lo que pudieran hacer, porque hablan de hechos y de inminencias. Es ciertamente algo, creo yo, que sin precedente, Luis Alberto. Como te digo, no recuerdo yo un antecedente, si lo hay, pues sencillamente no lo recuerdo, y Pero desde ese luego amparo ha no, lugar a Eduardo, pensar que se trata de proteger a
los actuales funcionarios federales. Entonces no es amparo, entonces eso es esta controversia constitucional que quiere frenar esa investigación de Chihuahua y proteger a funcionarios. Entonces, ¿frente a qué estaríamos? Es decir, ¿cómo se le nombra ese proceso legal a esto que envuelve, Eduardo Juchín? Es una controversia constitucional que en lenguaje llano trata de poner una diferenciación entre las facultades que tiene un gobierno, el gobierno federal en este caso, respecto a las competencias de otro, que en este caso es el gobierno de Chihuahua. Eso es de lo que se trata, pero por supuesto dentro de esta controversia sí tiene como objeto esta protección para funcionarios, la búsqueda de protección de la justicia federal para funcionarios y exfuncionarios. Es un conflicto entre poderes, que esto está previsto en la Constitución y se dirime mediante esta acción que ha emprendido el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es la controversia constitucional. Es decir, en algún sentido le está pidiendo el gobierno federal a la Corte que impida que el gobierno chihuahuense, un gobierno estatal, interfiera en asuntos que le competen solamente al gobierno federal. Eso es un conflicto entre poderes, lo que está planteando el gobierno de Peña Nieto ante la Suprema Corte de Justicia. Por eso me queda claro, y eso y a la vez dice en el documento, o no sé si hay un apartado donde dice también, y que la investigación no se extienda a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluido él. Sí, así es, eso es lo que pide, de suspender de manera provisional o definitiva 9 actos de autoridad que le atribuyen los impugnantes a la Fiscalía General de Chihuahua, al gobernador Javier Corral y al Poder Judicial estatal. Esto con el fin de que se frene o que se frenen o que se impidan las investigaciones del caso relacionado con Alejandro Gutiérrez. No es un amparo, entonces, no es un amparo directo contra la justicia de Peña Nieto. Sí, no es eso, es una controversia constitucional que claro tiene esta lectura de que se trata de que busca la protección de la justicia federal respecto a estas acciones que han tenido un impacto en la lucha anticorrupción emprendida por el gobierno chihuahuense de Javier Corral, y que desde luego todavía no ha terminado y que ha significado una larga lucha contra la corrupción en un caso concreto, que están involucrados 250 millones de pesos, y que, como sabes Luis Alberto, como sabe la audiencia, se prolongan hacia el ámbito electoral, porque de acuerdo con las investigaciones y las acusaciones de las autoridades chihuahuenses, pues este dinero que era destinado para Chihuahua, para beneficio de la población chihuahuense, pues se desvió hacia campañas electorales de un partido, el PRI, y no solamente para campañas de Chihuahua, sino para otros estados. Es un asunto complejo que está significando en realidad una lucha entre la búsqueda del castigo a la corrupción y por otra parte enfrentándose a una serie de obstáculos que ha puesto el gobierno federal, y que incluso ha propiciado que ahora Alejandro Gutiérrez haya podido enfrentar este proceso pues prácticamente en libertad. Muy bien, pues te agradezco mucho, está aclarado entonces ahí los alcances, veremos qué dice la Corte, y pues hubo entonces a lo mejor una mala interpretación de Reforma, no creo que con dolo, ¿no? Pero porque fue... Es una lectura que digamos que en lenguaje coloquial cabe, pero la figura es la controversia constitucional. Ok, pero se puede interpretar como amparo, pues. Vaya, exacto. Ese fue. En la práctica, en lenguaje coloquial, pues sí, busca el amparo de la justicia federal para que las autoridades estatales no puedan ejercer las acciones que están ejerciendo o que buscan ejercer en contra de funcionarios federales. Muy bien.
Pues te agradezco mucho, Eduardo. Ahí nos quedamos entonces con el tema y estaremos muy al pendiente, como siempre. Muy buen día, Buenos días. Luis Alberto. Igualmente, Eduardo Juchim, especialista en temas electorales y de gobierno. Es entonces aún así el tema es de gran calado porque se está de alguna manera pidiendo a la Corte que no intervenga un gobierno federal para investigar un caso que es el desvío de recursos de Chihuahua por la trama de el PRI, como le hemos informado. Mari, ¿cómo estás, Mari Motijo? Buenos días.